Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos a Julián Bambores, ilustrador y diseñador de personajes para producciones de animación. Julián ha colaborado en proyectos internacionales para estudios como Warner Bros., Televisa y Netflix, entre muchos más. Conversaremos sobre sus inicios y evolución profesional, los proyectos internacionales en los que ha colaborado, su proceso creativo, ¿y cómo se relaciona su trabajo intelectual con las marcas? La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Julián Bambores, bienvenido a la entrevista de Brandiosas. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz. Muy contentos de tenerte, Julián. Y bueno, sé que has trabajado por muchos años como diseñador e ilustrador. Platícanos, Julián, ¿cómo fueron tus inicios en este campo de la ilustración y el diseño de personajes? Pues fíjate que fue muy vaciado porque yo cuando salí de la carrera, yo me especialicé en todo lo que fue editorial, ilustración y aparte multimedia. Te estoy hablando de una época del 2007, que fue el año en el que yo salí. Entonces, multimedia no era como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces era diseño de páginas web muy sencillas y estaba en crecimiento. Entonces, en ese momento, cuando salí, empecé a dedicarme a diferentes rubros dentro de mis especializaciones y empecé a moverme muchísimo por editorial. Dentro de todos estos puntos donde me estuve moviendo, llegué a una productora musical. Esta productora musical prácticamente lo que quería en un inicio era hacer un proyecto animado para sus canciones que estaban produciendo. Entonces, como yo no sabía animar nada, en ese momento prácticamente contrataron un animador que sería mi mentor en ese momento. Él me enseñó todo lo que era la animación, Flash, que ahora ya se llama Animate. Entonces empecé a utilizar mucho el cutout y empecé a armar personajes así. Después de eso, después de eso, ya me empecé a mover con el Wherever Tomorrow, con este influencer en YouTube. Con él empecé a hacer cortinillas animadas, junto con él, éramos un equipo de 6 personas y, y empezamos como a realizar una serie web que también estaban como muy en apogeo en esos momentos y que se llamaba Soy un zombie, ¿no? Pero por cuestiones de los problemas que empezó a tener el wherever y demás, pues todo se disolvió. Y después de eso tuve la oportunidad de hacer una prueba para Anima Studios, que fue mi primer oportunidad para una película grande, que fue Don Gato, el inicio de la pandilla. Y entonces a partir de ahí en adelante, ya me estuve de lleno completamente en esto de la industria de la animación. De ahí fue que saltaste la animación, donde has colaborado con grandes marcas como Microsoft, Warner Bros., Netflix. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues fíjate que en un principio un poco de nervios, porque obviamente ya no estamos hablando de empresas nacionales, ¿no? Sino internacionales. Entonces tiene mucho que ver ya esta onda de, pues, aprender el inglés y demás, ¿no? Obviamente yo tenía un conocimiento de principiante para el idioma, pero al empezar a meterme con estas marcas, te empiezas a dar cuenta que necesitas tener el idioma de por medio. ¿Por qué? Porque toda la comunicación constante es en inglés. No importa hasta si se hacen proyectos en español para el público mexicano, en este caso, sino que también todo se trabaja en inglés, hasta los guiones y todo. ¿Por qué? Porque todo está pensado para un público internacional. Entonces es como un cambio de switch por completo. El saber que ya no estás en un punto nacional, sino ya empiezas a verte internacionalmente. Y cada empresa se maneja muy diferente. Entonces, eso es como lo que te empiezas a dar cuenta, que todo funciona muy parecido a como si estás en diseño gráfico. Como ya empiezas a moverte en rubros de marcas como tal, que son los Minions, que estuve ahí con los Minions, o cosas mucho más nacionales como el Chapulín Colorado o las leyendas, todo tiene un manual. Entonces el manual te va dirigiendo prácticamente cómo debes y no debes de hacer a su marca, que su marca son estos personajes, ¿no? Entonces es completamente un vuelco por completo porque te vas dando cuenta
que no solamente es el dibujar, sino darle un sentido a lo que estás dibujando. Saber cómo empezarte a adaptar a cada uno de los estilos que te están proponiendo para que tú realices, para que tú puedas resolver, que es lo mismo que hacemos cuando somos diseñadores. Vamos a resolver. Estamos ahí para resolver los problemas. Entonces aquí es igual. Es lo que se me hace muy interesante, cómo el diseño se parece tanto, tanto, tanto a la industria de la animación, porque al final estamos animando marca, ¿no? Estamos animando una marca que al final se va a vender por todo el mundo, ¿no? Entonces, Correcto. eso me gustó muchísimo al momento de empezarme a mover por diferentes eh, empresas, que son como Netflix, Warner y demás. Todos manejan su manual y debe ser importante siempre seguirlo al pie de la letra, porque si no, no les conviene que estés ahí. Necesitan a alguien que se pueda adaptar de la manera más precisa a lo que requieren. En la parte de la animación, Julián, que Uh es -huh. ahora a lo que te dedicas por completo, ¿cuáles han sido estos proyectos como emblemáticos a lo largo de los años en tu carrera? Uno de los primeros en los que estuve trabajando fue cuando entré a la industria de lleno, que fue en la primera película que fue Don Gato, el inicio de la pandilla, que fue con Warner. Esa me marcó muchísimo porque no solamente fue mi primer proyecto de película, sino también película 3D. Yo nunca había manejado nada de 3D. Entonces es un conocimiento total de no solamente trabajar los personajes, sino también el cómo te comunicas con terceras personas en otras partes del mundo para poder darles esta visión de lo que tú estás haciendo y que lo puedan aterrizar de la mejor manera, ¿no? Luego, otro apartado que también fue importante y casualmente también era un proyecto 3D fue el de Cantinflas VR. Este proyecto era un videojuego, bueno, un juego que se iba a presentar en la Feria de Chapultepec, que ya está extinta, en Selva Mágica, que creo que está ahí en Guadalajara, Sí. que fue donde se puso por primera vez ese juego de Cantinflas VR. Y este proyecto era completamente diferente a todo lo que yo había trabajado, porque a pesar de que ya tenía este conocimiento total de, de cómo pasar el personaje 2D a 3D, gracias a Don Gato, lo que trabajé en Don Gato, el simple hecho de que todo se manejaba de una manera 360 grados, era no solamente pensar lo que estamos viendo de frente, sino también pensar qué está pasando a los alrededores. Entonces es pensar en extras, pensar en cómo se va a mover el personaje y eso va a afectar el diseño de personajes. Eso me abrió muchísimo el panorama en cómo tenía yo que realizar un personaje. Y uno de los últimos proyectos en los que estuve trabajando y que también es como de los que más me movieron fueron los Minions, que en este caso el trabajo que se me encomendó fue aterrizar a los personajes del 3D al 2D. Entonces era trabajar en conjunto con Illumination para, para que los personajes estuvieran aterrizados de la mejor manera, porque ya los Minions son reconocidos mundialmente, pero en 3D nada más. Entonces en 2D ya se había realizado como unos pilotos en China, casualmente, pero no les agradaba cómo habían quedado los personajes. Entonces fue cuando me llamaron y me pidieron que por favor les echara la mano y entonces empecé a trabajar haciendo eso. Entonces al final fue trabajar a la inversa. Ya había trabajado de 2D a 3D y ahora era al revés, tener ya modelos completamente en 3D a 2D, ¿no? A pesar de que era algo muy parecido, es empezar a romper esas reglas, ¿no? Porque el 3D podían hacer muchas cosas y en el 2D tenía yo que contemplar que iba a ser animación mucho más sencilla, mucho más económica, pero no por eso iba a caer la calidad de lo que se estaba trabajando, ¿no? Entonces, eso, por lo general, esos tres siempre los pongo en primera instancia porque son los que más me han como movido el tapete en el sentido de cómo tengo que trabajar y cómo tengo que realizar todos mis procesos. Hablas de documentos, manuales para la directriz de los personajes en animación y en eso hay un punto de coincidencia con el diseño gráfico. Exactamente. ¿Qué ventajas existe, Julián, cuando una marca emplea personajes o mascotas temáticas en su comunicación? Parece fácil, ¿no? Estar colocando un personaje como una marca, pero al final es lo contrario.
Es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tiene que convivir directamente con todo lo que son el logo, tipografías, ¿no? El cómo se va a montar en diferentes procesos, ¿no? Entonces, tienes que estar pensando exactamente para qué va a funcionar el personaje. Porque si se va a colocar para ropa, no es lo mismo que colocarse en espectaculares, ¿no? Entonces, el personaje va a ser afectado por ese tipo de procesos. Por eso es tan importante tener los manuales, porque es cuando tú empiezas a generar estas reglas dentro del personaje, a pesar de que sea algo muy directamente o indirectamente con lo que es la marca en sí, digamos, estamos hablando de Kellogg's, ¿no? Kellogg's que tenía sus personajes estos de El Tigretón y demás, esos personajes como tal tienen un manual aparte, pero en conjunto también funcionan con la tipografía. Entonces tienen que funcionar a la par. Entonces, por lo general, cuando se hace eso, se manejan dos tipos de vertientes de todo el diseño, porque el diseño de personajes no solamente se extiende en el área audiovisual, ¿no? Como cine, televisión y demás, sino también el diseño de personajes va hacia el diseño gráfico, por esto mismo, del diseño para marcas de comida, para todo lo que son, a veces restaurantes también se manejan diseño de personajes, ¿no? Para supermercados, que ahora es como que siempre han existido, pero siempre hay una forma de que se tiene que funcionar el personaje con lo que es la marca en sí. Y tenemos que estar contemplando formas, colores, ¿no? Líneas, ¿no? Porque la línea también puede afectar por cómo está la tipografía, el logo en sí, ¿no? Porque a veces en el logo no está el personaje. El personaje simplemente es un extra que se le está dando para tener algo que es algo que utilizamos mucho en la industria, que es un apartado muy importante, se llama el appeal. Y el appeal es el cómo la audiencia se va a identificar de la mejor manera con el personaje, que se siente identificado con lo que está viendo, ¿no? Entonces, esa es lo que hace que un personaje esté bien o mal hecho. El qué tan bien está aterrizado para las masas a las que está enfocado. Si no está bien enfocado, es cuando empezamos a tener estos como separación, ¿no? Y sentimos un rechazo con el personaje porque no lo sentimos acorde a lo que nos está generando la marca o lo que nos está generando a nosotros personalmente. Porque nosotros, como usuarios, también sentimos a veces que las marcas son partes de nuestra vida. Si de repente llega un personaje ajeno completamente, es donde empezamos a romper y puede ser un personaje fallido y podría hacer que se separe la audiencia de la marca como tal. Correcto. Excelente. Ahora, regresando a tu trabajo, Julián, tu proceso en la creación y el desarrollo de los personajes, ¿de dónde te abasteces de todos los recursos conceptuales para que nazca este personaje o para atender un personaje ya existente? Se requiere hacer un- una búsqueda de muchas referencias. Cuando es un producto que ya es conocido, digamos, como el Chapulín Colorado, el cliente te pide que sea el personaje tal cual como funcionaba en la serie live action. Entonces tú lo que tienes que hacer prácticamente es empezar a buscar referencias de lo que ellos tenían en ese acervo y aparte en cuestiones de cómo la gente lo ve y demás, ¿no? Empezar a ver todo este aspecto. Es lo mismo que lo que te comentaba con Cantinflas. Cantinflas ya estaba muy bien aterrizado, ¿no? Entonces, en ese apartado se vuelve mucho más complicado porque el cliente en muchas ocasiones no quiere lo mismo que ya se estaba planteando antes, sino quiere algo renovado. Entonces nosotros necesitamos tener referencias, no solamente del personaje, sino de lo que está haciéndose actualmente. Necesitamos tener esas referencias de lo que se está generando actualmente y lo que se hizo en el pasado para poder hacer una amalgama de las dos, ¿no? Entonces es cuando empezamos a tirar bocetos, empezar a generar formas, siluetas, todo para que sea lo mejor comunicativo para el cliente, porque el cliente en ese momento se vuelve el espectador. Si el cliente no lo capta a la primera, entonces hay un problema de comunicación, porque a lo mejor yo como diseñador estoy queriendo imponer algunas ideas que yo creo que son correctas y no tanto lo que el cliente está buscando. Entonces esa es la línea tan delgada cuando estamos haciendo ese diseño de personajes. Y por eso
te lo vuelvo a reiterar, hacemos un manual tal cual porque también tenemos que mostrar pues cómo es el personaje, se estructura, cuáles son sus poses, cuáles son sus expresiones. Os cuenta, prácticamente estamos creando vida. Estamos haciendo un personaje vivo que va a interactuar con el mundo en el que estamos. ¿Cuál ha sido para ti, Julián, un proyecto especialmente desafiante por la creación del personaje o alguna etapa en este desarrollo? Yo creo que uno de los más desafiantes han sido estos dos de los que te había mencionado antes, que es Cantinflas VR y el de los Minions. El de Cantinflas VR fue muy desafiante porque el cliente como tal quería algo muy, muy específico y no quería llegar al punto como lo que se había realizado antes. En este caso, lo que se había hecho para Cantinflas Show, que es lo que hizo Hanna-Barbera en su momento para serie animada. Les gustaba mucho ese proyecto, pero no querían eso como tal, querían algo renovado y que tuviera un poquito más esa esencia de el Cantinflas humano. Entonces ahí fue como la gran complicación y es como hacer un estira y afloje porque se hicieron muchísimos diseños para ese personaje y en algún punto a mí se me ocurrió eh, irme por la línea más cartoon que realmente el más realista, porque el cliente quería el realista, ¿no? Pero nosotros estábamos más en esa tirada de necesitamos tener un personaje más cartoon, porque al final este personaje a quién le va a hablar. Por eso tenemos que tener claro cuál es la audiencia a la que va dirigido. Si es un público adulto, obviamente tiene que ser un reflejo al público que se está hablando, ¿no? Pero si es un público infantil, el personaje debe ser infantil, ¿no? Entonces ahí está el problema, porque si el personaje es un personaje que tiene bigote, tiene esta actitud como muy alivianada, fuma y demás. Entonces había cosas que teníamos que eliminar por completo por la audiencia, ¿no? Ya no podíamos hacer un personaje fumando. Entonces, ¿qué va a tener en vez de estar fumando? Entonces le pusimos un mondadientes, ¿no? Entonces él está jugando más con el mondadientes. A pesar de que el personaje tenga estas cualidades más de niño en proporciones, tiene arrugas, tiene bigotito, tiene cosas que nos hace recordar el Cantinflas de toda la vida, ¿no? Entonces ahí estaba el reto, ¿no? Y el otro es el de los Minions. Y ese reto era más bien poder aterrizarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Illumination ya tenía un manual como tal. Los Minions ya son una marca. No podíamos inventarnos nada. No podíamos agregar nada que no estuviera ya bien establecido en este manual de identidad del personaje, porque ellos ya tenían manuales de identidad en este aspecto. Entonces, esto ya era prácticamente, es como si estuviéramos ya en una marca, ¿no? No podíamos cambiar nada. ¿Por qué? Porque estos personajes ya habían salido en el mercado, ya se vendían juguetes, ya se vendían todo lo que te podrías imaginar. Entonces ahí estaba la comunicación. Tenía que verse exactamente igual que esos personajes, pero en 2D. Y tenía que funcionar de la mejor manera para poderse animar. Excelente. Actualmente trabajas en varios proyectos. Hay algunos que son muy confidenciales, de los Sí. cuales no nos podrás platicar, pero alguno que nos puedas comentar que estás desarrollando o que desarrollaste recientemente. Sí, claro. Estuve desarrollando recientemente dos películas de las leyendas. Una que ya está próxima a estrenarse, se atrasó por cuestiones de pandemia, que es las leyendas, el origen. Y la que sigue también es unas leyendas, pero ahí sí ya no puedo decir porque ya sería un spoiler, pero también está dentro de la misma línea temporal de lo que se está trabajando dentro de esta saga de las leyendas, ¿no? Entonces, ese es como el proyecto de los más recientes. Uno de los que acaba de salir recientemente también fue el de los Minions. Y otro que es mexicano es El Camino de Jico, que estuvimos con Pineda Tobalín, que tienen este personaje que también es parte de su marca, que es este Jico, que es un Xoloscuincle. Entonces hicimos toda una IP en película para ellos. Entonces ahí estuve haciendo diseño de personajes para la película. ¿Cómo podemos seguir en comunicación contigo? Es muy fácil. Estoy en Instagram como Julián Bambores Art y también estoy en Twitch y también estoy tanto en Twitter, TikTok, estoy como prácticamente en todas las redes, pero donde estoy mucho más activo es en Twitch
y en Instagram, que es donde estoy prácticamente todas las semanas y todos los días posteando cosas. Entonces, y se me encuentra igual, Julián Van Boresart. Entonces, demasiado sencillo. Estamos en la recta final y esta es una de mis secciones favoritas, tus 3 recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y Ujú. algo para pensar. ¿Cuál sería tu recomendación literaria a propósito de lo que te dedicas o de cualquier tema que quieras compartirnos? Pues de leer, yo soy muy fan de la literatura de terror y de la ciencia ficción. Entonces, yo siempre recomiendo leer compilados de Lovecraft. A mí me encanta Lovecraft en general. En específico, me encanta uno de los cuentos de Lovecraft que se llama El Morador de las Tinieblas. Se me hace increíble el cómo se narra toda la atmósfera, porque aparte se parece mucho, de hecho de ahí se basaron para hacer El Faro, una película que salió recientemente con Robert Pattinson y Willem Dafoe, que es todo el escenario es un faro. Entonces, este libro está prácticamente, es muy parecido a esa película. Es como el cómo funciona toda la atmósfera y me gusta mucho porque te das cuenta del cómo está funcionando de manera escrita todo este apartado visual. No, a pesar de que no estamos viendo ninguna imagen, lo podemos imaginar por todos los detalles que nos está mostrando este cuento. A pesar de que es un cuento muy pequeño, te da muchísimo y es lo que me gusta mucho de Lovecraft, que explica demasiado y hace que sea mucho más enriquecedor y por eso mismo te da más miedo, porque te empieza a adentrar poco a poco. Mientras más vas leyendo, te va interesando más qué está pasando, no solamente al personaje o a los personajes, sino en el entorno. Hay algo ahí, es lo que me gusta, que siempre hay algo ahí que está observando, pero no lo ves, pero sabes que está ahí, ¿no? Buenísimo. ¿Sitio o platillo? Tu recomendación gastronómica, ¿cuál es? Yo les recomendaría mucho el ramen. Me encanta el ramen. Tiene realmente, técnicamente poco, tiene unos años que lo pude probar de lleno y me encantó y siempre que puedo lo tengo que recomendar. No importa dónde lo vayan a consumir, es un platillo increíble por los sabores que tiene y por todo lo que tiene incluido en el platillo. A pesar de que solamente es un plato, es muy bueno porque incluye hasta bambú. Imagínense, comes bambú, eh, tiene diferentes tipos de noodles, que es como esta pasta, y aparte tiene todo este contenido como carne, lo puedes pedir con lo que tú quieras y se vuelve como un platillo completo. No necesitas más que eso. Es increíble. No, es como mi recomendación. Antes de morir tienes que comer por lo menos un ramen. Está excelente, Julián, muchas gracias. Y por último, ¿cuál es esta idea que quieres dejar en nuestra mente? Algo para pensar. Pues lo que yo les puedo dar como consejo es que siempre que vayas a dibujar, darle sentido a lo que estás dibujando. No, no solamente es tirar líneas por tirar líneas, no solamente es dibujar por dibujar. Tienes que darle un sentido a lo que estás haciendo, porque al darle un sentido vas a poder generar algo que pueda ser fácilmente identificable con la audiencia, ¿no? No solamente que esté dibujando, digamos, un león. Por eso está este dicho que dice, el león no es como lo pintan, porque no es el dibujar un león, sino darle el sentido al león. Puedes hacer líneas, hacer trazos, y a lo mejor no se va a parecer a lo que estás haciendo, pero si le estás dando ese sentido, el público lo va a ver, lo va a sentir, y eso es lo que tienes que tú generar. Genial. Muchas gracias, Julián, por No, a concedernos ti. esta entrevista, que sea por favor la primera de varias, mantenernos en Sí, claro, comunicación. claro, será Espero un que, gusto. espero que nuestras amigas y amigos disfruten tanto como fue, en mi caso, una charla ilustrativa, muy instructiva y que nos ayuda a entender el universo de la animación y el trabajo intelectual creativo que tú realizas. Muchísimas gracias, Julián. No, a ti, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación.